Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente Luis de Punto Tech MX. El día de hoy vamos a tocar un tema nuevo, un tema muy interesante. Muchos de ustedes y ahora sí que mucha de la comunidad que se está generando en Discord, pues también tenemos otro tipo, digamos, pues de gustos o digamos de intereses, ¿no? En este caso. Y pues realmente también estos intereses van muy de la mano con lo que es la impresión 3D. ¿Por qué? Porque al final de cuentas creo que todos nosotros pues somos makers, ¿no? Nos gusta hacer cosas y nos gusta hacer cosas que nos ayuden a solucionar el día a día de nuestra vida. De hecho, pues por eso creo que entramos justamente al mundo de la impresión 3D, ¿no? Para hacer cosas diferentes. Entonces, en este caso, amigos, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a tocar temas de domótica, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? La domótica nos va a ayudar a hacer nuestra vida muy, muy, muy sencilla y aunado con la impresión 3D, pues como les digo, complementamos nuestro mundo de makers. Además de que la impresión 3D nos ayuda justamente a poder hacer cosas hechas a la medida para la domótica de la casa. De hecho, les voy a enseñar al lato ya al final, pero justamente hice una pequeña botonera donde, pues como pueden ver, está impresa en 3D, tiene pues mi nombre, Luis, tiene justamente el nombre pues de mi señora y pues obviamente otro botoncito que esto nos ayuda a aprender y apagar, por ejemplo, los burós de nuestra recámara. Entonces, como pueden ver, pues justamente la impresión 3D también nos ayuda a pues justamente este mundo de la domótica y a crear cosas nuevas que nos ayudan a todos, ¿no? Entonces, si les interesa este mundo de la domótica, les invito a quedarse en este video porque lo que vamos a hacer es vamos a hacer una serie de videos como la serie que hicimos de Clipper, donde vamos a ir desde lo más básico hasta algo avanzado en el tema de domótica. Obviamente todo de forma sencilla, con ejemplos y con proyectos reales, para que todos los que a lo mejor no le entran porque dicen, oye, pero es que para la domótica necesito mucho conocimiento técnico, pues tratemos de aligerarlo y tratemos de hacer cosas que todo mundo pueda hacer. Entonces, amigos, sin más, rueda intro. Excelente amigos, pues en este caso ya estamos de regreso aquí, como les comentaba, vamos a hablar de domótica. La domótica pues es otro campo muy interesante y muy padre. Se lleva muy bien de la mano justamente con las impresoras 3D. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros vamos a hacer proyectos de hágalo usted mismo o do it yourself. Y en este caso son proyectos que pues nos van a ayudar a automatizar cosas en la casa pero que pues al nosotros hacerlos por nosotros mismos, pues vamos a usar a lo mejor tablas, bueno, que estas tabletas, sí, tarjetitas PCB universales, o vamos a usar a lo mejor microcontroladores SP que tienen una forma, pero no traen una cajita, o a lo mejor necesitamos cajitas muy específicas como esta de la botonera, donde pues la impresión 3D también nos ayuda, ¿no? Entonces digamos que es un mundo paralelo que es muy interesante, pero que también podemos nosotros complementar con nuestra impresión 3D, ¿vale? De hecho, justamente las impresoras 3D podemos conectarlas al Home Assistant. Ya toqué varias cositas como el tema de microcontroladores, el Home Assistant y demás, que a lo mejor van a decir, oye Luis, ya me estás hablando en chino. No se preocupen, lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a hacer una presentación, básicamente de esto va a hablar este video, donde ustedes van a poder ver básicamente qué es la domótica de forma sencilla, como siempre he tratado de comunicarles el conocimiento y cualquier cosa, duda o comentario que tengan, por favor háganlo allá abajo y como saben, siempre voy a tratar de ayudarles. Entonces, vamos a empezar de nivel cero a avanzar, ¿vale? Entonces, esta es la presentación que preparé para ustedes. Básicamente vamos a hablar de domótica y casa inteligente, ¿vale? Entonces, primer paso que nosotros debemos saber de la domótica y la casa inteligente es básicamente qué lo compone. Muchas veces cuando nosotros escuchamos hablar de lo que sería una casa inteligente o domótica, pues simplemente nos quedamos con el, ah, sí, 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 Google Home o Siri o Alexa, pero nada más nos quedamos ahí y muchas veces no logramos comprender qué tantas cosas, qué tantos componentes y qué tantos usos podemos darle a esto de la domótica y de la automatización. También decimos, ah, sí, sí, los focos de Philips que prenden y apagan la casa.
Y básicamente digamos que en el mundo comercial, todo a lo que se enfoca la domótica y la inteligencia es al tema de las luces. Y no, la verdad es que no es eso. La verdad es que con la inteligencia artificial, o bueno, en este caso, perdón, más bien con la domótica y la automatización, podemos hacer cosas impresionantes, amigos. De verdad, bastante, bastante padres, que poco a poco les iré enseñando. Pero no nos quedemos con que nada más es para prender lucecitas, apagar lucecitas o prender las impresoras o prender switches y ya. No, para nada. Entonces, ¿qué compone este mundo o qué es lo que normalmente vamos a trabajar nosotros en este mundo? Bueno, pues por un lado tenemos los asistentes de voz, que efectivamente son esos asistentes que nos ayudan a que nosotros como seres humanos demos una orden y esa orden se cumpla. ¿A qué me refiero? A Alex, ya saben, prende la luz. O hey Google, haz esto. O Siri, ayúdame con aquello, con ABC, ¿no? Entonces, todas esas pues, órdenes y comandos los vamos a manejar a través justamente de lo que sería un asistente de voz. Ahora, tenemos proveedores de equipos y sensores. ¿Por qué? Porque para que ese asistente de voz haga algo, como prender la luz, apagar la luz, poner música o lo que sea, pues necesitamos un proveedor de un equipo o un sensor. En este caso, por ejemplo, pon música, pues necesitamos un proveedor de servicio, ¿no? ¿Cómo se llama? Spotify, un Google Music, YouTube Music o un Pandora o algo así. Oye, prende la luz. Bueno, pues necesitamos un switch que prenda la luz. Oye, apaga el switch del horno de microondas. Necesitamos un switch que apague ese horno de microondas. Entonces, para eso tenemos esos proveedores de equipos, que entre los más comunes es Hue Phillips con las lámparas. Tenemos también, por ejemplo, Smart Life, que es para el tema, bueno, Smart Life y Tuya, que tienen muchos, muchos equipos, switches, lámparas, sensores de humedad y demás, que ahorita vamos a hablar un poco de los sensores, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, también TP-Link, que de hecho, bueno, me voy a quitar, que es justo ese icono que donde yo estorbaba, que es básicamente también de switches, focos y demás. Entonces, creo que ya me entendieron, ¿no? Necesito un asistente de voz para yo hablarle y que haga algo, pero el que hace a la cosa es el actuador o el equipo y sensor, ¿vale? Y por el otro lado también tenemos los administradores de la casa inteligente. Esos administradores básicamente es un programa donde nosotros vamos a llevar el control de todos los sensores, todos los equipos, todas las automatizaciones y todo eso. Los más comunes es Alexa, que no solamente es el asistente de voz, sino que tiene una aplicación donde nosotros damos de alta los switches, damos de alta las cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? O tenemos, por ejemplo, el Google Home, que seguramente también varios de ustedes lo han usado, o el Apple Home. Pero también tenemos dos que son, por ejemplo, en este caso de open source, y uno que nosotros vamos a usar mucho en esta serie que se llama Home Assistant, ¿vale? Que son open source, son gratis, no necesitamos pagar nada y nos van a servir a administrar nuestra casa de otra forma. Además de que tienen ventajas, como son servidores que nosotros ponemos en nuestra casa, seguramente a muchos de ustedes ya les ha pasado que cuando se va el internet o cuando no hay internet, oye Google, oye Alexa, oye Siri, haz esto y no hace nada. ¿Por qué? Porque todos esos son servicios que nosotros consumimos de internet. Pero si se va el internet, pues ya valió. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no tenemos conexión a internet. Entonces, para eso nosotros en nuestros proyectos vamos a utilizar, por ejemplo, Home Assistant. Home Assistant es un servidor que vamos a hablar un poquito más adelante, donde pues vamos a poder hacer todos estos servicios o todos estos comandos y demás, pero que además vive en nuestra casa en un servidor pequeño como una Raspberry o una computadora o lo que sea, ¿vale? Entonces, tenemos esos administradores de casa, que es Google Home, que es de la nube pública, Alexa, que es de la nube pública, Apple Home, que es nube pública, pero tenemos, por ejemplo, OpenHub y Home Assistant, que podemos nosotros ponerlos en nube pública o instalarlos en un servidor interno en nuestra casa, ¿vale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Tenemos asistentes de voz, administradores de casa y proveedores de equipo. Todos se interconectan
¿Por qué? Porque el administrador de casa controla los equipos y los sensores y el asistente de voz también controla los equipos y los sensores con nuestra voz, pero también se conecta al administrador de casa para que el administrador de casa sepa que está prendido, que está apagado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, ¿qué tipos de sensores tenemos? Y aquí es donde yo les digo, muchas veces nos quedamos en, sí, 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 yo con la casa inteligente solamente puedo prender y apagar luces. Pues no, amigos, tenemos muchos tipos de sensores. Aquí tenemos varios de ellos. Tenemos, por ejemplo, sensores de humedad. Imagínense que nosotros ponemos un sensor de humedad en nuestras macetas, en el jardín, y cuando ese sensor de humedad sensa que ya está muy seco, automáticamente abre una válvula de agua que hace que se rieguen las plantas. O imagínense, amigos, que yo salgo de la casa y con mi celular se detecta que el GPS ya estoy fuera de mi casa y automáticamente mis puertas se cierran. O imagínense que ponemos sensores de luz donde cuando ya hay muy poquita luz, automáticamente las persianas se bajan y se prenden las luces. O igualmente las luces de nuestro cuarto se pueden a lo mejor regular dependiendo la luz que hay afuera. Si hay la luz afuera es muy intensa, prendemos adentro nuestra luz muy intensa para que sí se vea. O al revés, si quiero ahorrar energía, la atenuamos porque la luz de afuera pues nos está iluminando adentro, ¿no? O muchas veces también a lo mejor pues tenemos mucho, mucho, mucho frío y necesitamos prender calefactores, entonces podemos poner un sensor, un termómetro que a tal temperatura pues prendo el calentador, ¿no? Entonces todo este tipo de sensores son los que tenemos, que como les digo, no es nada más luz, son muchas otras cosas. Por ejemplo, también podemos hacer rutinas o automatizaciones donde hablando de impresoras 3D, cuando termine la impresión, que se apague la impresora solita, ¿vale? Entonces, cosas de esas podemos hacer. Estos son los sensores más o menos que tenemos, que son de luz, de clima, de video, termómetros, de multimedia o de ruido. Tenemos cámaras, tenemos seguridad, tenemos válvulas de agua, válvulas de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya que sabemos qué tipos de sensores tenemos, que son muchísimos, ahora vamos a hablar de otra cosa que son los protocolos. Muchas veces han visto que, por ejemplo, estos foquitos de la marca Philips, pues se conectan por Wi-Fi. También, no sé si se han metido en este mundo, si no se han metido, hay otros dos protocolos muy interesantes, bueno, tres, que es el Bluetooth, el Z-Wave y el Zigbee. El Bluetooth no lo puse aquí porque realmente el Bluetooth sí se ocupa y ese se va a seguir ocupando y todo el mundo conoce el Bluetooth y se ocupa para cositas pequeñas, pero ya para sensores más grandes o importantes o interesantes usamos el Z-Wave y el Zigbee, ¿vale? Tenemos esos tres protocolos, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, y aquí es muy importante saber qué es lo que queremos hacer. Yo en lo personal les puedo decir que puedo recomendar el Zigbee. Ahorita les digo por qué. Zigbee y Wi-Fi. Pero bueno, aquí tenemos justamente esta tablita donde tenemos las ventajas o más bien las características de Wi-Fi, de Z-Wave y Zigbee. Aquí lo destacable y lo que quiero que ustedes pongan mucha atención son dos cosas. La primera es Wi-Fi, todo el mundo lo conoce, pero tiene un gran problema, ¿vale? Y ese gran problema es que usa mucho poder, mucha energía y que su topología es de estrella. ¿A qué me refiero con esto? A que necesita puntos de acceso, en este caso nuestro router, para poder funcionar. Pero necesitamos routers. Si no tenemos routers, no se va a conectar en ningún lado, ¿vale? Entonces, esa es la desventaja del Wi-Fi. Ventaja, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo usa y es como digamos muy fácil de configurar, ¿vale? Ok. La otra desventaja es que utiliza frecuencia de 2.4 GHz. ¿Qué quiere decir eso? Que también si nosotros tenemos muchos dispositivos, pues va a chocar con nuestras señales de nuestro Wi-Fi. Y de hecho, algo súper importante en esto es que es súper recomendable que separen el Wi-Fi de la domótica del Wi-Fi de su casa o del Internet. ¿Por qué? Porque pueden chocar entre ellos o también cuando tenemos ya más dispositivos inteligentes, pues lamentablemente bajan el rendimiento de nuestro router y eso luego nos genera problemas de internet.
Entonces, eso es, digamos que otra desventaja de Wi-Fi. Z-Wave. Z-Wave es bastante bueno. Se lanzó al igual que Zigbee en 2003 más o menos. Utiliza una frecuencia de banda de 900 Hz, igual que Zigbee. Zigbee dice 2.4, pero también hay Zigbees que funcionan a bajos megahertz, tipo 800, 900. Ventaja es que por usar una frecuencia de banda baja, puede cruzar mejor paredes, puede tener más alcance y demás. ¿A qué me refiero? A que donde ustedes no tienen Wi-Fi, Zigbee y Z-Wave sí llega. Entonces esa es una súper ventaja, ¿vale? Ventaja también de las dos es que utilizan topología de mesh. Ahorita lo vamos a ver, pero básicamente el mesh quiere decir que un aparato crea una red y le pasa la red al otro y así se va generando, digamos, una especie de malla donde todos los aparatos se interconectan entre ellos y entonces yo ya no dependo de un punto de acceso, sino que entre todos ellos se van conectando y tengo más alcance. Y otra ventaja de todo esto es que además, como tienen bandas bajas y entre ellos se conectan y demás, pues utiliza poca energía, tiene un consumo de energía bastante bajo, ¿vale? Ventaja y desventaja, o cuál es el que yo les recomendaba Zigbee, ¿por qué? Porque Zigbee es el que más ha acogido la gente, es el que más se utiliza para proyectos y por ende también, pues es más barato, ¿vale? Z-Wave es muy bueno, pero es bastante caro. Ahora, de los tres, digamos que en nivel de precios, el más barato es Wi-Fi, luego sigue Zigbee y luego Z-Wave. Pero realmente de Wi-Fi a Zigbee no hay mucha diferencia, de Zigbee a Z-Wave sí hay mucha diferencia. Por eso es que yo les recomiendo el tema de Zigbee. Ahora, hablando de topologías, aquí les tengo un ejemplo rapidísimo, donde como pueden ver aquí tenemos la topología de estrella de lo que sería el Wi-Fi, donde todos mis dispositivos se conectan a un solo punto. Y si ese punto falla, ya murió. Ahora, importante, y eso no se los mencioné, pero se los menciono ahora, tanto Zigbee como Z-Wave funcionan a través de un hub. ¿A qué me refiero? A que vamos a tener como un router o un punto de acceso donde se van a conectar todos los aparatos Zigbee y Z-Waves. Pero como pueden ver, entre ellos generan un mesh. ¿Ya vieron? O sea, esta lámpara se conecta a este punto y este punto se conecta a este y este a este y todos se conectan a ese hub. ¿Qué tiene de padre esto? Que solamente un hub puede manejar muchos aparatos y solamente un hub se tiene que conectar a nuestro Wi-Fi. Entonces eso no nos va a generar conflicto a nuestro Wi-Fi, no nos lo va a alentar, no nada, y es por eso que yo les recomiendo Zigbee, ¿vale? Ahora, el único tema es que justamente ya después del Zigbee se conecta al Wi-Fi y volvemos a la topología estrella. Pero aquí ya nosotros liberamos nuestro Wi-Fi porque, pues en lugar de tener 50 artefactos inteligentes conectados al Wi-Fi, solo vamos a tener un hub de Zigbee, ¿vale? Y bueno, y esta es una topología de Bluetooth que también estaba aquí adicional, pero básicamente pues funciona como un Zigbee donde pues se conecta todo a un teléfono o a un hub o algo, ¿no? Básicamente es lo mismo. Entonces, como pueden ver, por eso Zigbee y Z-Wave funciona igualito. Son los que yo recomiendo para este tema de IoT, ¿vale? Digo, bueno, sí, de casas inteligentes. Ahora, ya que sabemos la topología, ya que sabemos qué tipos de asistentes tenemos, qué tipos de sensores y demás, pues vamos a ver cuáles son los usos más comunes que se les da a la tecnología de estas casas inteligentes. Y digamos que los usos más importantes o más comunes son los siguientes. Entretenimiento. Bueno, pues oye Alexa, pon una película y automáticamente pone una película en un proveedor de servicio de películas, apaga las luces y hace toda la ambientación, ¿no? Entonces, por eso es el entretenimiento. Comunicación. En el tema de comunicación también nosotros podemos hacer la casa inteligente en el sentido de, podemos usarlo, por ejemplo, como conmutadores, ¿no? De, oye, Alexa, quiero hablar al cuarto principal y hace una conexión al cuarto principal. Oye, Alexa, quiero hablar al garage y hace una comunicación al garage. O también podemos hacer a lo mejor automatizaciones donde se nos comunican los estados de ciertos sensores
a nuestro teléfono, ¿no? Entonces, por eso también es comunicación, porque a final de cuentas me está comunicando qué está pasando. Tenemos conservación de energía, como vieron, pues Zigbee ocupa muy poca energía y además, pues si yo lo conecto a un, no sé, imagínense, al refrigerador que solo ocupo en verano. Entonces, yo puedo mantener ese refrigerador apagado todo el año y en verano automáticamente con una automatización prenderlo únicamente. O los aires acondicionados o climas o como lo llamen en sus países. eh, no estoy en casa, apágalos. Llego a casa, préndelos automáticamente. Oye, a cierto horario del día, a las 12 del día, no necesito ni una luz apagada, prendida. Apágalas todas. Entonces, por eso podemos conservar energía y bajar nuestros bills o nuestras cuentas de luz, ¿no? Comodidad en vida y conveniencia, pues justamente creo que esto va de la mano y no tengo que explicarlo mucho. El tema de conectividad ya un poco lo platiqué. Asistencia de vida y salud, pues básicamente también podemos tener muchas asistencias, sobre todo también, por ejemplo, para la gente adulta, un botón de pánico, ayuda a lo mejor en recordarle cosas, tener alarmas, alarma de que ya acabó la lavadora, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguridad, pues muchas veces han escuchado y eso seguro si lo han visto, el tema de las cámaras de seguridad y pues obviamente el tema de chapas y todo esto, ¿no? Entonces, pues básicamente estos son los usos y podemos hacer lo que nosotros querramos. Entonces, como pueden ver, es un mundo bastante extenso. No es tan complicado, ya he explicado así por partes. Y pues vamos a hacer bastantes proyectos que espero les gusten, ¿no? Y ahora sí vamos justamente a lo que vamos a hacer en este canal y nuestros proyectos. Bueno, pues estos de acá, perdón, todos estos son pues sensores y productos que yo ya puedo ir a comprar a una tienda, pero que a lo mejor no cumplen mi necesidad al 100%. O a lo mejor yo quiero hacer algún producto que tenga varios sensores combinados o algo así. Entonces, para eso vamos a hacer nuestros proyectos de háganlo, no, háganlo por ustedes mismos o hagámoslo nosotros mismos, como yo lo quiero llamar. Donde entonces, ¿cómo funciona justamente todo esto? Bueno, pues en una computadora, ya sea una Raspberry Pi, una computadora, una Orange Pi o lo que ustedes quieran, nosotros vamos a cargar Home Assistant. Recuerden que el Home Assistant es el administrador de casa donde todos los sensores van a estar controlados por ese Home Assistant, ¿vale? Entonces, tengo mi Raspberry con el Home Assistant, que es la SBC. SBC es Single Board Computer o computadora, básicamente, ¿no? Luego vamos a tener microcontroladores. Los microcontroladores básicamente lo que van a hacer es van a recibir la señal de los sensores y la van a traducir para que la computadora la entienda, ¿vale? Y si la computadora manda una orden de prende el foco, sensa la humedad, sensa la temperatura, lo que sea, este lo traduce para que el sensor lo haga. Pues básicamente digamos que los microcontroladores son como un traductor. Ahí vamos a usar varios, o podemos usar, por ejemplo, para este tema de esta botonera, ya utilicé lo que serían los ESP32. Es cierto, aquí ocupa el SP82, que igual me decía, oye Luis, son muchos nombres, muchas cosas, no se preocupen, lo vamos a platicar más adelante, poco a poco, conforme vayamos haciendo los proyectos. Pero tenemos los microcontroladores ASPs, tenemos los microcontroladores Arduino, etcétera, etcétera. Y tenemos todos los sensores. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué usé para esta botonera? Para esta botonera yo solamente utilicé un microcontrolador SP82 y tres botones. No utilicé nada más. ¿Y qué puedo hacer yo con esta botonera? Pues básicamente lo que puedo hacer con esta botonera, y les voy a enseñar acá, es yo entro a mi Home Assistant. Y aquí como pueden ver tengo lo que serían los burós de la recámara principal. Entonces, si yo pico el botón de Yes, se apaga el buró de Yes. Si yo pico el botón de Luis, se apaga el buró de Luis. Aquí lo están viendo. Y si yo pico el de 2, se prenden los dos o se apagan los dos. Y como ven,
es una cajita que yo hice. Aquí está. Otra vez si quieren lo vamos a hacer. Es prendo Jess, prendo Luis, apago los dos. Prendo los dos. ¿Vale? Entonces, como pudieron ver es algo bastante sencillo. Y viéndolo desde aquí, es el ESP que tenemos, que yo conecté a 3 botones y este lo conecté al Home Assistant. Y básicamente es eso, amigos, no es nada más. Suena a lo mejor complejo porque hay que programar lenguajes, no sé qué, bla, bla, pero recuerden que yo o mi trabajo es justamente ayudarles a ustedes a que todo esto sea sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente este tipo de proyectos, de hagámoslo nosotros mismos, donde también nos vamos a seguir ayudando de la impresión 3D para hacer este tipo de carcasas o a lo mejor para poder montar el sensor de humedad, no sé, en un punto de la casa donde si llega el agua ahí ya avientan los 50 alarmas o de a lo mejor quiero un sensor de luz en una esquinita y para ponerlo ahí con una batería tengo que hacer una cajita especial o una montura especial o lo que sea. Entonces vamos a seguir ayudándonos de la impresora 3D. No vamos a dejar el tema de la impresión 3D a un lado, ¿no? Para nada. De hecho, ustedes saben que ese mundo también me encanta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es también vamos a incluir en este mundo de .tecmx el mundo de la domótica, ¿vale? Básicamente eso es lo que yo les tenía preparados el día de hoy, amigos. Creo que es como una introducción bastante breve, atinada y sencilla de lo que es la domótica. Próximamente vamos a empezar con proyectos. De hecho, yo creo que el primer proyecto que podemos hacer es otra botonera, pero paso a paso para que ustedes puedan hacer las suyas y puedan ir probando. Esta botonera no la hicimos con Zigbee, no tienen que comprar nada, la hicimos con un ESP82 que es protocolo Wi-Fi. Entonces, como primer proyecto creo que está bastante interesante. Vamos a hacer este proyecto en próximos videos. Espero les haya gustado mucho este contenido, este nuevo mundo que vamos a manejar aquí en .tecmx. Si tienen alguna duda, algún comentario, si quieren que hagamos algún proyecto en especial, por favor avísenme. Yo con todo gusto hago ese tipo de proyectos, ya lo saben. Como siempre, les agradezco mucho el haber llegado hasta acá. Les deseo un excelente día, mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que me estén viendo. Como siempre, les recuerdo, si les gusta este contenido y no están suscritos, por favor suscríbanse. Si ya están suscritos y conocen a alguien más que pudiese, pues, que le llame la atención esto, por favor recomiéndenle el contenido o el canal. Y pues, como siempre, amigos, muy agradecido y sigamos imprimiendo y ahora también vayamos a hacer proyectos de domótica. Cuídense mucho.